Sí, ahí está. Ya está. Entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, además está decirle que esta clase la hicimos en el primer semestre, ¿ya? Pero cumpliendo con el programa, la vamos a reformular de nuevo, o sea, la vamos a hacer de nuevo para recordar algunos aspectos. Bien, entonces, viendo morfogénesis, cómo se forma el tubo neural, vamos a ver el desarrollo del tejido nervioso, la inducción, la migración y agregación celular, organización neuronal, parte de la sinapsis, ¿verdad? Y los diferentes segmentos que componen el tubo neural dentro del desarrollo. La formación del tubo médula, del mielencéfalo, diencéfalo y telencéfalo, ¿ya? Vamos a decir de que principalmente el desarrollo del tubo neural es uno de los que se inicia y se desarrolla y se diferencia más tempranamente a partir aproximadamente de los 28 días. E incluye una serie de eventos que vamos a ver aquí, ¿verdad? Que se expresan en etapas restringidas, en más de una etapa, ¿verdad? O en un sector restringido durante el desarrollo. Estos eventos son básicamente la inducción que nosotros conocemos a través principalmente de la notocorda, que va el inicio de la formación del tubo neural. La notocorda va a permitir una proliferación activa de ese tejido. Recordemos básicamente que el tejido, por ejemplo, el ectoderma es un tejido más bien de tipo plano, prolifera, ¿verdad? Y se forma un tejido pseudoestratificado y posteriormente pluri. Se genera formación de patrones como respuesta básicamente a esta inducción. Se generan mecanismos de comunicación celular, receptores de membrana, ¿verdad? Unas que se agregan, otras que se pierden. Recuerden que hay una conversión de epitelios, ¿verdad? Que van a conformar células más bien de tipo mesenquimática y viceversa. Hay migraciones celulares para conformar estructuras, por ejemplo, como la corteza cerebral. Diferenciación celular adquiere una morfología madura, ya definitiva, que va a dar lugar posteriormente a una línea celular. Se forman conexiones específicas como la sinapsis, establecen los mecanismos de comunicación y eliminación también cuando son demasiados a través de apoptosis, y hay un desarrollo progresivo de patrones integrados. Con esta función coordinar el sistema nervioso vamos a tener el sistema nervioso periférico y el central, ¿verdad? Y el sistema. Viendo aquí algo que podríamos recordar, de que el ectoderma, principalmente el tubo neural, se forma a partir del ectoderma, ¿ya? Y hay una diferenciación evidente por la inducción que tiene esta estructura que se denomina notocorda, ¿ya? Que se forma durante el periodo de la gastrulación. Si bien es cierto, todo el ectoderma superficial que nosotros tenemos en este minuto, la epidermis, iba a constituir y iba a conformar parte, digamos, del sistema nervioso. Este está reprimido por la acción de una molécula que se llama proteína morfogenética del hueso, ¿ya? Y es necesario que la notocorda, a través de un mecanismo de inducción, ¿verdad?, estimule principalmente la formación o la diferenciación de un sector en disposición medial para la formación del tubo neural. En la notocorda, que se extiende principalmente en todo el tubo neural hasta el mesencéfalo, a través de la expresión del factor de crecimiento fibroelástico, va a diferenciar principalmente la médula espinal. Pero los segmentos más craneales o rostrales, que nosotros le denominamos, ¿verdad?, a nivel del prosencéfalo, como los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, están inducidos principalmente por la placa precordal, si no se acuerdan ustedes, y expresando cortina y notrila, ¿ya? Aquí vemos parte del desarrollo del tubo neural. Vemos que aquí tenemos un embrión de tipo somítico, cómo se genera la placa neural por acción de la notocorda, ¿ya?
como las células a partir del ectoderma se transforman en células neuroectodérmicas, modificando principalmente su estructura, ¿verdad? Y constituyendo un epitelio más bien de tipo cúbico a cilíndrico. Posteriormente, este genera una serie de elevaciones, generando los pliegues y el surco neural, hasta conformar en un tubo cerrado que se internaliza principalmente en la capa media, que es mesodérmica. Recuerden que estas estructuras que están al lado son mesoderma, son los somitos, ¿verdad? Aquí hay endoderma y vean ustedes que el tubo se escinde, se separa del ectoderma superficial. También recordamos de que el tubo neural se cierra a nivel del cuello como un cierre Claire, básicamente en sentido rostral y caudal, generando los neuroporos anteriores y neuroporos posteriores, que posteriormente se cierran entre los 27 y los 28 días, permitiendo la formación de un tubo cerrado. Justamente entre la notocorda y la placa precordal, que era un grupo de células, ¿verdad?, que estaban básicamente, si se acuerdan, de los territorios presuntivos, ¿ya? Que inducía la notocorda, la formación del tubo neural propiamente tal y la vesícula encefálica a través de la placa precordal, como lo vemos aquí, ¿ya? La notocorda llega a nivel prácticamente mesencéfalo, ¿ya? Todo esto va a formar el tronco, va a formar prácticamente las estructuras más craneales o más rostrales. Aquí vemos un ejemplo de microscopía electrónica, ¿verdad? Donde hay una modificación del epitelio. No sé si escucha bien, chiquillo, ¿no? Sí, profesora, se escucha bien. Ya está. Aquí vemos una modificación del epitelio, como yo les mencionaba. Un epitelio, vean ustedes, más bien de tipo plano o cúbico bajo, ¿verdad? A un epitelio que va a constituir varias capas, pseudoestratificado, y que prolifera activamente conformando primero la placa, después el surco, juntamente con los pliegues y la formación del tubo. Estos se cierran, ¿verdad? Y queda inmerso, como dijimos, en la capa intermedia. Por otra parte, la delimitación entre la formación del tubo, o las células que van a conformar el neuroectoderma, ¿verdad?, y el ectoderma, también vean ustedes cómo se modifican, ¿verdad?, a través de una serie de factores de crecimiento que van a permitir la formación de las células de la cresta neural, que son células altamente migratorias, que constituyen primero una banda, como lo ven aquí, una banda maciza. Posteriormente hay una digregación, se pierden los mecanismos de moléculas de adhesión, y estas células van a conformar una serie de estructuras periféricas, sistema nervioso periférico, ¿ya? Célula de la cresta neural. Entonces, el tubo neural va a formar el sistema nervioso central y la célula de la cresta neural el sistema nervioso periférico. Este es un corte ya histológico que nos indica alguna de la estructura durante el periodo somítico. Aquí tenemos el periodo somítico, ya. Recuerden que el periodo somítico no tan solo es la aparición de los somitos, sino que también es la formación de un embrión de tipo tubular, ¿ya? Así que aquí tenemos el ectoderma superficial, vean ustedes, ¿ya?, con epitelio relativamente plano, con vasos sanguíneos, con mesoderma, el tubo neural, ¿ya? Lo que está envolviendo aquí es tejido mesenquimático. Este es el somito, mesoderma intermedio, que lo vimos en el desarrollo del sistema urogenital, y la parte del mesoderma lateral con la sómato y la esplagnopleural. Recordarle que la sómato deriva principalmente las extremidades y el esplagno deriva principalmente, por ejemplo, el corazón, ¿ya?, las aortas y la notocorda. Y este es el endoderma, ¿ya?, la aorta dorsal. Las células neoformadas básicamente en el tubo neural inician un proceso de migración y van conformando una serie de una organización laminar importante. Yo no sé si ustedes tuvieron médula espinal, pero está constituido principalmente por láminas, de tal manera que la neurona que se está en formación, hay una activa división celular en ese nivel, ¿verdad?, utiliza
una célula que se denomina la glía radial. Esta glía radial se extiende de polo a polo, desde un sector de la porción de la membrana basal hasta la porción, hasta la porción superficial, se extiende de lado a lado, de tal manera de que esta célula, esta neurona, migra, ¿verdad?, a través de esta glía radial, hasta poblar, digamos, los sectores, los territorios pertinentes. Y lo hace a través de este mecanismo molecular. Vean ustedes que hay una serie de moléculas, como el segundo mensajero, el diol calcio, algunos receptores, ¿verdad?, que intervienen, y canales también de calcio en la membrana celular, o sea, receptores de membrana, ¿ya?, que van a permitir, ¿verdad?, la migración y primeramente la unión y la formación de pseudópodos. Vean ustedes que hay prolongaciones de la neurona que van a permitir, ¿verdad?, que éste se desplace para ir a poblar un territorio definitivo, ¿ya? La médula espinal, así como la corteza cerebral y el cerebelo, están formados, son estructuras de tipo laminar. Así que este proceso, ¿verdad?, se genera durante el desarrollo. Vemos que hay algunas consideraciones ontogenéticas aquí. Vemos en la formación de algunas de las estructuras de las vesículas, principalmente el telencéfalo, el diencéfalo, ¿verdad?, parte del metencéfalo y mielencéfalo, pero son estructuras que forman núcleo o que forman áreas corticales, ¿ya? Estas vesículas encefálicas, por ejemplo, aquí tenemos una vesícula telencefálica conformando corteza, tiene una organización principalmente laminar y columnar. Entonces las células, como vemos aquí, se inician en un epitelio ventricular y van a migrar, ¿verdad?, las células hijas a conformar un segmento subventricular, ¿ya? Aquí la glía se extiende desde la porción del lumen hasta la, perdón, de la porción de la lámina basal hasta la porción luminal o viceversa, dependiendo cómo se poble, ¿verdad? Y se extiende de lado a lado. Y la neurona nueva migra a través de la glía radial, formando una zona intermedia, una subplaca, una placa cortical y una capa marginal. Entonces, durante el desarrollo, todos estos estadios, ¿verdad?, se observan principalmente en la formación de la corteza, de tal manera que una neurona tiene que llegar a conformar la placa cortical. En el humano nosotros tenemos 6 láminas y cada una de las migraciones que tienen que estar de acuerdo desde el punto de vista temporal, o sea, en términos de tiempo y en términos de localización, va a poblar un segmento conformando una organización laminar definitiva, ¿ya? Vean ustedes que queda restringido un segmento marginal, que es la capa número 1, ¿verdad?, con células como la vemos aquí, y las otras 5 restantes, ¿verdad?, ocurren dentro de la migración desde el epitelio ventricular. Si bien es cierto, durante el desarrollo hay una organización laminar, vemos también que desde el punto de vista funcional, en la corteza cerebral, por ejemplo, el aspecto funcional está dado principalmente por una organización columnar. Entonces, las neuronas que migran desde la zona ventricular, como lo vemos aquí, migran de manera ordenada, de tal manera que una columna que se divide hacia la variedad de células hijas, ¿verdad?, van a conformar exactamente en el mismo lugar, ¿verdad?, la misma columna en la placa cortical. De tal manera que estas células que están aquí, ¿verdad?, no se ubican y no se localizan al azar, sino que hay una organización para conformar una lámina respectiva, ¿ya?, a este nivel, y también formar parte de una columna. De tal manera que la derivación de todas las células hijas, ¿verdad?, de una columna puntual va a formar principalmente la columna pertinente en una capa cortical, ¿verdad?, ya en el adulto. Entonces hay una organización laminar y una organización columnar. Bien, por efecto principalmente de la proliferación, migración y la agrupación celular, entonces se genera una diferenciación del tubo neural, como lo vemos aquí. Y esta diferenciación nos va a permitir reconocer 3 capas. Vemos aquí que la capa ependimaria, ¿verdad?, que está ubicada a nivel principalmente del neurocele,
que este sector que tenemos aquí, ¿verdad?, prolifera activamente, ¿ya? Y después, al proliferar, migra, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Migra, esto es parte del tubo neural, principalmente de la médula, ¿ya? Migra y va a formar la capa del manto, que corresponden a las hijas, ¿verdad?, o a las neuronas derivadas de la capa ependimaria, las nuevas neuronas. Y estas neuronas que están en la capa del manto diferencian una serie de procesos, ¿verdad?, que se extienden principalmente hacia la capa marginal, que son los axones. Entonces, la capa marginal está constituida principalmente por los axones de las neuronas provenientes de la capa del manto, y la capa del manto son neuronas que vienen de la activa mitosis de la capa ependimaria. ¿Ya? Aquí tenemos el tubo neural, ¿verdad? Y estamos formando ya el sistema nervioso periférico, como lo vemos aquí. ¿Ya? Los ganglios espinales. Posteriormente se produce o se genera una diferenciación, ¿verdad?, de la capa del manto, ¿ya?, en un estadio posterior. Esto va a permitir que solamente la capa del manto que tenemos aquí se organice de una manera distinta. Ven ustedes como el neurocele se reorienta, ¿verdad?, conformando principalmente un surco limitante, ¿ya? Este surco limitante que vemos aquí, ¿ya?, es una escotadura que va a dividir una región dorsal y una región ventral, principalmente en la capa del manto. Todavía está en activa proliferación. Y aportando células, ¿verdad?, o contribuyendo a conformar la capa del manto. Entonces, el surco limitante, que es la escotadura que tenemos aquí, el neurocele, va a permitir que haya una región dorsal en la capa del manto y una parte ventral. La parte dorsal va a constituir la placa alar, que posteriormente va a obtener o se van a encontrar neuronas sensitivas. Y la placa basal, ¿verdad?, que está en la porción ventral, se van a encontrar o vamos a obtener neuronas que son de tipo motora. Hay dos segmentos, que es la placa del piso, que está aquí, y la placa del techo, que están exentas de neuroblastos. No hay neuronas a ese nivel. Entonces, la diferenciación, vamos a encontrar una placa alar, una placa basal, una placa del techo y una placa del piso. Ambas últimas, ¿verdad?, están exentas de neuroblastos. Y dividida principalmente por este surco limitante. Ahora, ¿cómo se forma principalmente el tubo neural? Aquí vemos que lo primero es la formación de la placa neural, ¿verdad? Ya veíamos que algunas moléculas, ¿verdad?, como algunos morfógenos, las proteínas morfogenéticas del hueso, induce o reprime la formación del sistema nervioso. Pero en la formación de la notocorda, ¿verdad?, ante la gastrulación, nosotros vamos a ver que esta expresa o induce a través del Sony-Hedgehog, ¿verdad?, una formación, una modificación, una diferenciación, ¿verdad?, del sector medial, conformando la placa neural. Esta molécula, que es el Sony-Hedgehog, lo que hace inmediatamente a través de los niveles de concentración del Sony-Hedgehog es ventralizar el tubo neural, permitir la formación de la placa del piso, como lo vemos aquí. La placa del piso también responde al estímulo del Sony-Hedgehog y también induce o libera Sony-Hedgehog, que sumado al Sony-Hedgehog de la notocorda permite la diferenciación de las neuronas que están, o neuroblastos que están en este sector, para formar las neuronas de tipo motora. Y también la placa del piso, a través del Sony-Hedgehog, va a permitir la formación de fibras comisurales a este nivel. Entonces, vemos que el Sony-Hedgehog, ya inducido principalmente por la proteína morfogenética del hueso, ¿verdad?, va a permitir la ventralización de este tubo neural. La dorsalización, o sea, para que se completen, se agreguen, se unen, ¿verdad?, y se cinda el tubo neural, se separe del ectoderma, está dada principalmente por estas
morfógeno, esta proteína morfogenética del hueso, ¿ya? Por ambos, por la 4 y la 7, que va a inducir y eleva los niveles del PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2. De tal manera de que va a permitir que haya un cambio citoesqueletal de las células, ¿verdad? Y haya una modificación y la formación de dos elementos a través de esto. Estas proteínas morfogenéticas del hueso son del tejido no neural, que inducen, ¿verdad?, la expresión de estas otras moléculas. De estas moléculas generan o inducen a las células, ¿verdad?, a una modificación estructural, de tal manera que se va a formar la placa del techo, y además van a inducir, ¿verdad?, a las estructuras que están adyacentes entre el ectoderma y el neuroectoderma para que se exprese una molécula que es un factor de crecimiento, que es SLU, de tal manera que diferencie en las células de la cresta neural. De esa manera se forma el tubo neural, ¿ya? Se cierra, se forma la placa del techo y se forma la placa alar. Y posteriormente, ¿verdad?, una expresión de nuevo de la proteína morfogenética del hueso va a permitir, ¿verdad?, que diferencie, se incremente el PAX3 y el PAX7, diferenciando las células o las neuronas sensitivas a este nivel. De tal manera que el Sonic-Hedgehog, ¿verdad?, o la notocorda, ventraliza el tubo neural, ¿verdad?, y por inducción indirecta de la proteína morfogenética del hueso y la alta expresión de estas otras genes, ¿verdad?, del PAX3, 7, MSX1, MSX2, vamos a permitir, ¿verdad?, la formación de la parte dorsalizante, placa del techo y la placa alar. Bueno, ¿de qué deriva el tubo neural? Bueno, aquí tenemos el epitelio periventricular, ¿verdad?, que genera, como las células madre, los neuroblastos van a generar líneas celulares. Una línea celular va a dar lugar a las neuronas que nosotros conocemos, ¿ya?, que lo vimos en histología, ¿verdad?, en la estrellada, etcétera, etcétera. Y también va a diferenciar a todo lo que es la glía. Posteriormente va a dar lugar a la formación de los astrocitos, protoplasmático y fibrilar, al oligodendrocito, que ustedes saben en histología para qué sirve, ¿verdad?, a las células que van a rodear el epéndimo, la célula ependimaria, y las células que van a conformar principalmente, ¿verdad?, la glándula pineal. Entonces, los pinealocitos. Ya sabíamos que la microglia, que es una célula habitual del sistema nervioso, viene principalmente del tejido mesenquimático, ¿ya? Es migratoria, inicialmente. Los derivados de la cresta neural, conocemos que todas las células pigmentarias, los melanocitos, provienen principalmente de la cresta neural. La célula de Schwann, que se encarga principalmente en la función tiene mielina en su estructura y tiene una función envolvente, principalmente en los axones, ¿verdad? Algunas neuronas del sistema simpático, neuronas, ¿verdad?, que las simpatogonias, que van a conformar la médula de la suprarrenal, algunos plexos, ¿ya? Y todo lo que es el sistema entérico que nosotros vimos en histología, ¿ya? La placa precordal, eso lo hemos visto básicamente la formación de la médula espinal, y ahora vamos a ver que la placa precordal induce principalmente las vesículas encefálicas. Las primeras vesículas encefálicas, ¿verdad?, son el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Tres vesículas que posteriormente en el periodo prefetal originan 5 vesículas. Del romboencéfalo se van a generar el mielencéfalo y el metencéfalo, el mesencéfalo definitivo a partir de esta estructura, y del prosencéfalo se va a generar el diencéfalo y el telencéfalo. Aquí recordando inmediatamente, ¿verdad?, que a partir del diencéfalo se genera la vesícula óptica y posteriormente la copa óptica. O sea, la retina proviene principalmente, tiene origen diencefálico, ¿ya? Y vemos aquí que primeramente era una vesícula, ¿verdad?, y que posteriormente, como el cristalino se aloja en la porción, se pliega esto y se forma esta copa. También vemos que a nivel del telencéfalo, ¿verdad?, hay una serie de cavidades que se van a denominar ventrículos, que van a comunicar o se va a instalar o va a generarse, se va a ubicar el líquido cerebroespinal, principalmente
elaborado por los plexos coroides. Aquí vemos que la cavidad, mientras se está formando, ¿verdad?, toda la vesícula encefálica, también, ¿verdad?, se está formando la cavidad craneana. De tal manera que, como hay un alto desarrollo de la vesícula encefálica, ¿verdad?, obliga a que en un periodo posterior, como en el periodo prefetal, ¿verdad?, estas estructuras se plieguen formando algunos pliegues o acotaduras. Las primeras acotaduras, los primeros pliegues son dos ventrales, que es el pliegue cervical a nivel de la médula espinal, ¿verdad?, lo que va a ser la médula oblonga, o el bulbo raquídeo que le llaman ustedes, ¿ya? Y la otra también es ventral, que va a ser a nivel del mesencéfalo, ¿ya? El pliegue cervical aquí y el pliegue cefálico aquí. Y posteriormente, ¿verdad?, tenemos el pliegue pontino, que es más bien dorsal, ¿verdad?, que va a dar lugar posteriormente a la formación del cuarto ventrículo. Entonces vemos cómo esta porción rostral cae. Aquí vemos una bonita imagen, ¿verdad?, del embrión tubular durante el periodo somítico. Aquí vemos la formación de las extremidades, el periodo prefetal, ¿verdad? Y vemos básicamente cómo se están formando las escotaduras, las tres escotaduras, y cómo esta estructura cae rostralmente, básicamente porque el sostén, ¿verdad?, o más que sostén, la notocorda conforma un elemento estructural que va a llegar hasta el mesencéfalo, ¿ya? Hay una serie de expresiones moleculares, moléculas de señalamiento, ¿verdad?, como el WNT1, el sonigegio, el factor de crecimiento fibroelástico 8. Bueno, estas moléculas de señalamiento en el fondo juegan un rol bien importante, porque si ustedes conocen el tronco encefálico y las vesículas que son más rostrales, se van a dar cuenta que la organización difiere, ¿verdad?, tanto en la porción ventral como en la porción dorsal, e incluso, ¿verdad?, en la porción medial. De tal manera que estas moléculas, ¿verdad?, de señalamiento lo que hacen es expresarse, ¿verdad?, y generar una ventralización o diferenciar las estructuras que son ventrales o dorsales. Y de ahí tenemos, ¿verdad?, que el sonigegio generalmente se expresa ventralizando estructura, ¿verdad?, y el WNT1 lo hace dorsalizando, ¿ya? Entonces vemos que estructuras, ¿verdad?, como los pedúnculos cerebrales, etcétera, etcétera, ¿verdad?, están inducidos principalmente por el sonigegio. También existen algunos centros de emisión de señales, ¿ya? Una está dada principalmente en la rombómera 1, expresada principalmente por el factor de crecimiento fibroelástico. En la rombómera 1, este centro de señalamiento lo que hace es inducir la formación del cerebelo a nivel del metencéfalo y diferenciar las estructuras que son mesencefálicas a través del WNT1. Hay otra también que son las prosómeras. Vemos que en la prosómera 2 hay un centro de señalamiento que es el sonigegio, que va a permitir la formación del diencéfalo, principalmente el tálamo dorsal, ¿ya? Importante ver que hay una gradiente concentración, ¿verdad?, de ácido retinoico a este nivel, que va a permitir la delimitación sectorial, ¿verdad?, del tronco encefálico, generando las rombómeras. Esto va a permitir posteriormente formar los núcleos y los pares craneales relacionados con ellos. Aquí vemos el romboencéfalo, el mesencéfalo, las primeras estructuras, ¿verdad?, que tenemos durante el periodo somítico. 5 vesículas, ¿verdad?, a partir de los mismos, del romboencéfalo, el mielencéfalo y el metencéfalo, el mesencéfalo diferenciado, y del prosencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Y vemos claramente cómo crece el telencéfalo, ¿verdad?, paulatinamente, y va envolviendo, crece en disposición caudal, dorsal y ventral, ¿verdad?, de tal manera que envuelve a la estructura diencefálica y también, ¿verdad?, en parte a lo que va a ser el segmento mesencefálico, ¿ya?, como lo vemos aquí. Entonces, aquí hay un pliegue, ¿ya?, del tronco encefálico. Este es el puente, ¿verdad? Se forma aquí el cuarto ventrículo, y también hay una inducción, como ya lo vimos, del sonigegio para la formación del labio rómbico, ¿ya?
no tan solo diferencia, ¿verdad? Vean ustedes que esta estructura, que el mesencéfalo inicialmente es una estructura alta, ¿verdad? Que tiene una tremenda cavidad interna que posteriormente va delimitando el espacio, ¿verdad? Y queda internalizada prácticamente, o esta estructura queda asentada sobre el mesencéfalo, ¿ya? Y este acueducto mesencefálico se restringe básicamente a una estructura pequeña que comunica el cuarto ventrículo con el ventrículo, con el diencéfalo, ¿ya? Aquí vemos básicamente los ventrículos y la formación de los plexos coroideos. En el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, etcétera, ¿ya? Y en el tercer ventrículo se forman los plexos coroideos, principalmente porque las leptomeninges se unen a vasos sanguíneos, principalmente el aracnoide, que constituye, proviene, digamos, de tejido conectivo, tiene vasos sanguíneos que van a conformar principalmente los plexos coroideos. Aquí tenemos un embrión más bien de tipo somítico, ¿ya? Un poco está formando el esbozo de la extremidad, ¿verdad? Porque tenemos ya la placoda cristaliniana aquí, la formación del ojo, y vemos que existe una compartimentalización, las rombómeras a este nivel, y también existe una compartimentalización a nivel, ¿verdad?, de la médula espinal, permitiendo la formación, ¿verdad?, de los núcleos y de los nervios craneales y de los nervios espinales a este nivel, ¿ya? Todo esto inducido principalmente por estos morfógenos, expresión genética, ¿ya? Un poquito más de lo mismo, vemos el mesencéfalo grande, el diencéfalo, el telencéfalo, los pliegues, el pliegue pontino, ¿verdad?, que va a dar lugar principalmente al cuarto ventrículo, y la formación posteriormente, como lo vemos aquí, del cerebelo, del labio rómbico. Labio rómbico es la estructura inicial, ¿verdad?, es la proliferación activa del tejido nervioso, que va a conformar dos estructuras laterales, una izquierda y derecha, que posteriormente se fusionan al medio para formar una estructura única, ¿ya? Y bastante plegada también. Vean ustedes los pares craneales asociados al tronco encefálico a este nivel, ¿ya? También vemos que ya durante el niño, ¿verdad? O previo a eso, se van formando una serie de surcos y de giros, como vamos a ver en la diapositiva que viene a continuación. Bien, aquí este es un corte sagital de un ratoncito. Aquí vemos la lengua, su carita, ¿verdad? Aquí vemos el otocisto, se está formando, y vemos la médula, el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el cuarto ventrículo, el labio rómbico, los plexos coroideos, ¿verdad? Vean ustedes la dura madre o la pía, la leptomeninge de ese nivel, ¿verdad? Aquí no lo podemos ver, pero está el diencéfalo, los núcleos de la base en formación, propio del telencéfalo, ¿verdad? Y los hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces vemos que durante el desarrollo ya este es un prefetal, ya que está generando y diferenciando estructuras definitivas. Una evolución del tubo neural a los 25 días, ¿verdad? Se forma muy tempranamente, casi entre los 20 y 28 días, ¿verdad? Recuerden que el periodo somítico es entre el 20 y 35 días, y hay una génesis, ¿verdad? Una evolución paulatina del tubo neural. Vean ustedes que la capacidad craneana es poca, de tal manera que permite estas flexiones, ¿verdad? Estas curvaduras o escotaduras, ¿verdad? Conformando cada uno de las estructuras. Crece el telencéfalo, y vean ustedes cómo va envolviendo principalmente no tan solo al diencéfalo que tenemos aquí, sino que también se va asentando sobre el mesencéfalo y parte del puente, porque tenemos el cerebelo, ¿ya? Pero formando algunas fisuras, ¿verdad? Algunos giros y surcos. A este nivel, a los 7 meses, nosotros ya tenemos, ¿verdad?, parte de la corteza insular en formación, y tenemos posteriormente a los 8 meses ya están formándose los opérculos. Vean ustedes que ya definimos, a los 9 meses ya tenemos un lóbulo frontal, uno parietal o occipital, el lóbulo temporal, o sea,
el niño nace prácticamente con la corteza o estructuralmente ya y funcionalmente completa, ¿ya? A pesar que toda la parte sensitiva es muy temprana, ¿ya? En el desarrollo de la médula espinal, como vemos aquí en Neurocele, inicialmente está conformada por un epitelio ventricular, una capa del manto y una capa marginal. Vemos que el epitelio ventricular diferencia posteriormente a través del surco limitante ya una placa alar y una placa basal, ¿ya? Este neurocele se va a convertir, va a disminuir en tamaño y va a pasar a conformar principalmente se me olvida siempre, el canal del epéndigo, ¿ya? Y como el surco limitante definió una parte dorsal y ventral, tenemos entonces este cuerno dorsal, ¿ya? O el asta dorsal que va a ser sensitiva proveniente de la placa alar, y la parte ventral proveniente de la placa basal va a ser principalmente el cuerno ventral o el asta ventral, que contiene principalmente neuronas motoras, neuronas sensitivas motoras. De tal manera que la población neuronal está dada en la sustancia gris y la población o la concentración principalmente de fibra nerviosa está conformando la sustancia blanca, periféricamente. Esto es a nivel de médula espinal. Algo que tiene que ver con la parte funcional del sistema nervioso nos indica que en la placa alar hay núcleos, principalmente son sensitivos, que reciben, ¿verdad?, información que son aferentes, somáticos generales, que en la porción de la placa basal se van a formar núcleos motores, referentes, somáticos generales, y que en las inmediaciones, ¿verdad?, del surco limitante vamos a tener núcleos que van a ser aferentes, o sea, que reciben información, y eferentes, que son viscerales, ¿ya? Entonces tenemos núcleos aferentes, somáticos, viscerales, generales, y somáticos generales, y eferentes, somáticos generales, y viscerales generales, ¿ya? Lo importante de esto, definiendo un poquito, vemos que el aferente conforma una vía nerviosa que lleva la información desde los receptores periféricos, ¿verdad?, hacia un centro elaborador, hacia un núcleo, ¿verdad?, que está en la médula, en el tronco y la corteza. Y lo hace habitualmente a través de interneuronas. Somática significa que esta vía está relacionada con estructuras que vienen de los somitos, ¿ya? Y los somitos, acuérdense que tenían una función de esclerotomo que formaba los huesos, miotomo músculo y la dermis, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver principalmente con la percepción del dolor, por ejemplo, ya la propiocepción, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eferente significa una vía que conduce el impulso nervioso elaborado a nivel cortical, ¿verdad?, hacia un efector, como una respuesta. Entonces ahí tenemos los tres conceptos, ¿verdad?, que engloban los núcleos que se forman a ese nivel, y tenemos que también diferenciamos núcleo segmentario y suprasegmentario. El núcleo segmentario, por ejemplo, el de los cordones posteriores de los pares craneales, en términos generales se define como aquel que está relacionado con un nervio periférico, ¿ya? Y el núcleo suprasegmentario deriva o integra a los núcleos segmentarios. Su acción o su actividad influye globalmente sobre todo el organismo. Y tenemos varios núcleos suprasegmentarios, y ustedes en sistema nervioso, ¿verdad?, o cuando vean neuro van a poder evaluar cómo los núcleos suprasegmentarios están relacionados con vías visuales, con vías, por ejemplo, el cerebelo con propiocepción, etcétera, etcétera. Los colículos también, ¿verdad? Vamos a ver que se relacionan también con aspectos visuales o auditivos. Entonces, aquí vemos un núcleo que es segmentario, como el del tercer par, el oculomotor, ¿verdad? Y vemos un núcleo suprasegmentario como la sustancia negra o el núcleo rojo, en este caso. Entonces, además de formarse, obviamente, diferenciarse, ¿verdad?, en una placa alar y surco limitante, vemos que todos estos morfógenos, estas moléculas de señalamiento, expresión o factores de crecimiento, etcétera, van definiendo el desarrollo y la diferenciación de una serie de núcleos que tienen funciones absolutamente específicas. Entonces vemos aquí que teníamos sensitivos, núcleos sensitivos y motores, y posteriormente a nivel del tronco encefálico se forma un pliegue
que va a dar lugar al cuarto ventrículo, ¿verdad? Disponiendo esta estructura que era periférica, o perdón, esférica, ¿verdad? Que era redonda, reorientalizando la localización de los núcleos, de tal manera que los núcleos motores van a quedar centrales y los núcleos sensitivos van a quedar periféricos. Y vean ustedes que además de la nomenclatura que nosotros teníamos previamente de aferente y eferente, ya sea somático viscerales, van a aparecer otros núcleos, ¿verdad?, que son eferentes viscerales especiales, y de eso nosotros podemos recordar el ambiguo, el motor del trigémino, el facial, ¿se acuerdan de eso, no es cierto?, que están dentro de esa nomenclatura. Y también se desarrollan, por ejemplo, los núcleos que tienen que ver con el octavo par, ¿ya? Que es aferente somático especial. Es bien importante, por ejemplo, este núcleo que está ubicado más o menos entre el bulbo y el puente. Solamente la idea es poder mostrar algunos aspectos de los núcleos suprasegmentarios, ¿verdad?, que coordinan, que integran funciones, y vemos aquí que a nivel del mielencéfalo se van a formar principalmente de la placa alar. Los núcleos suprasegmentarios provienen de la placa alar, ¿ya? Y importante dentro de ello porque la formación reticular, que es un núcleo suprasegmentario, se extiende prácticamente en el tronco encefálico, tenemos médula espinal hasta el diencéfalo, ¿ya? Y aquí uno de los núcleos representantes, ¿verdad?, en el bulbo o la médula oblonga es el complejo olivar inferior. Este es sumamente importante porque tiene neuronas, ¿verdad?, que se relacionan principalmente con el cerebro. El metencéfalo, bueno, la distribución motora, la distribución sensitiva y los núcleos, principalmente los núcleos del puente. Aquí también hay formación reticular, los núcleos del puente y del cerebelo. Bueno, ustedes no voy a entrar en neuroanatomía, pero me imagino que ustedes ya saben para qué sirven los núcleos del puente. Se relaciona principalmente con el cerebelo, ¿ya? Formación del cerebelo a partir del labio rómbico. Vemos la porción dorsal del tubo neural y la porción del cuarto ventrículo. Y vean ustedes cómo prolifera un primordio, ¿verdad?, de las estructuras que van a estar en formación. Se forma el nódulo, el flóculo, etcétera, ¿verdad? Y se van a formar una serie de estructuras del cerebelo que seguramente ustedes vieron para formar una estructura que rodea externamente y dos hemisferios en términos generales, que después posteriormente se unen, ¿ya? Y conforma una estructura arbórea, ¿ya?, bien altamente plegada, que tiene 3 capas celulares, y ahí vimos la célula de Purkinje, y las células granulares y la capa molecular, ¿se acuerdan en histología? ¿Ya? A nivel del mesencéfalo tenemos algunos núcleos suprasegmentarios, que son la sustancia negra, que vemos aquí, juegan un rol bien importante, básicamente relacionado con aspectos motores. El núcleo rojo, ¿ya?, que se relaciona con el cerebelo, la sustancia gris puericodental, que se ubica en este sector principalmente, y la formación reticular, que está inmersa, ¿verdad?, entre medio, distribuido en la porción medial. Posteriormente vemos el diencéfalo. Aquí vemos la formación del epitálamo, el tálamo dorsal y el hipotálamo, ¿verdad? Vean ustedes cómo los núcleos, las células, no tan solo proliferan, sino que migran y van diferenciando en diferentes estructuras. También vemos el telencéfalo. Aquí vemos cómo se va poblando en 6 capas en una neocorteza, y eso permite, ¿verdad?, que la corteza crezca paulatinamente y vaya envolviendo al diencéfalo. Aquí vemos un corte a este nivel, donde vamos a ver la porción talámica, el hipotálamo, este es el corte a este nivel, ¿ya? Aquí vemos los núcleos de la base, ¿ya?, el cuerpo estriado y la corteza cerebral, ¿ya? Posteriormente, en un estadio posterior, el mismo corte a este nivel, vemos también el tálamo, el hipotálamo, los hemisferios cerebrales, y ya vemos que los núcleos de la base están organizados principalmente en el núcleo caudado,
en el putamen, en el globo pálido, etcétera, etcétera. Y los plexos coroideos, que ya les mencionaba, ¿verdad?, que se generan a nivel de estos espacios ventriculares, como lo vemos aquí, ¿ya? Algunas fibras comisurales en ese sector. ¿Ya? Aquí vemos la porción externa y la porción, un corte medial, también cómo un hemisferio, ¿verdad?, izquierdo, se comunican sus axones a través de estas fibras comisurales que es el cuerpo calloso. ¿Ya? Aquí vemos el diencéfalo y el crecimiento paulatino, ¿verdad? Esta es la región occipital, y vean ustedes cómo la región occipital básicamente descansa, ¿verdad?, la porción dorsal del mesencéfalo. Aquí tiene los colículos, ¿verdad? Y se encuentra el cerebelo. De tal manera que definitivamente, ¿verdad?, la neocorteza crece en disposición rostral, dorsal y caudal, formando los distintos segmentos, ¿verdad? Y conformando los giros y los surcos que ustedes ya conocen. En el adulto son las estructuras que tenemos: lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal, ¿ya? Algún surco, los surcos centrales, etcétera, el cuerpo calloso. Vean ustedes parte del tálamo dorsal, parte del núcleo caudado, como vemos ahí, ¿verdad? Esta es la porción del puente, la porción de la médula oblonga, ¿verdad? Y la médula espinal, y el mesencéfalo. Aquí la lámina cuadrigémina, los colículos superiores e inferiores, ¿verdad? Y vean ustedes la glándula pineal, que está ubicado posterior al tálamo dorsal. Y una evaginación desencefálica que va a conformar la retina para pasar a conformar parte del globo ocular. Bien, esto es básicamente el desarrollo del tubo neural. No sé si hay preguntas sobre esta clase. Jóvenes, ¿están tomando desayuno? No, acá estamos, profe. Por mi parte no, profe. Ya está. ¿Sí? Profe, ¿en el control entra esta materia? Sí. Sí. Esta última clase y entra, digamos, los órganos sensoriales. ¿Ya? Eso. Y sería el miércoles el control. El miércoles. Acabamos de ver, antes que usted llegara, parece que es el miércoles 2 de diciembre a las 14 horas. Gracias, profe. Ya está. Y va a estar, digamos, les voy a mandar la información posterior. Si no tienen preguntas, ¿verdad? Voy a cargar mi computador. Si no tienen preguntas, entonces nos encontramos después de la prueba, ¿ya? La prueba dura, les digo al tiro, lo tengo por aquí. Empieza a las 9:50 hasta las 10:16, ¿ya? Entonces nos juntamos a las 10:16 para poder iniciar la clase del globo ocular, ¿ya? Del ojo, ¿ya? Una cosa, para los que están en histología, vamos a hacer la clase en el módulo, la prueba y la clase en el módulo de histología, la parte teórica, pero me va a quedar el oído, que es más corto. Entonces la parte práctica del grupo número 1, vamos a hacer la clase de oído, vamos a hacer el seminario teórico-práctico y las 2 presentaciones que faltan, ¿ya? Entonces vamos a tratar de copar, o si no, continuamos en el segundo, las presentaciones en el segundo módulo. Ya, chiquillos, nos vemos entonces a las 10:16. ¿Les parece? Ok, profe. Ya, que les vaya bien. Chao, Cuídense. profe. Gracias. Profe, chao.